Las puertas de la sala de emergencias se abrieron de golpe, y 4 hombres entraron cargando a un quinto que sangraba por el abdomen. El líder, un hombre de traje impecable manchado de sangre, apuntó con su arma al médico de guardia. «Quiero al mejor cirujano de este hospital. Ahora». Pero cuando la doctora Sofía Ramírez entró con su bata quirúrgica, el hombre palideció al ver el tatuaje militar que asomaba bajo su manga. Sus ojos se encontraron, y ambos reconocieron algo que nadie más en esa sala podía entender. El hombre bajó lentamente su arma, pero su mano temblaba. Sofía mantuvo la calma profesional mientras evaluaba al herido, aunque su corazón latía con fuerza al reconocer ese rostro del pasado. Antes de continuar con esta historia que cambiará todo lo que creías saber sobre lealtad y redención, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber que nuestra comunidad de amantes de historias médicas llenas de suspenso se extiende por todo el mundo. Tu apoyo significa todo para nosotros. Nunca pensé que volvería a verlo. 10 años habían pasado desde aquella noche en Kandahar, cuando mi unidad de fuerzas especiales rescató a civiles de un ataque. Entre ellos estaba un joven traductor llamado Marco Delgado. Ahora ese mismo hombre estaba frente a mí, vestido como el jefe de una organización criminal, apuntándome con un arma. «Doctora Ramírez». Su voz era más grave, más dura que la del chico asustado que había conocido. «No esperaba volver a verte. Baja el arma, Marco». Mantuve mi tono firme mientras me acercaba al herido en la camilla. «Si quieres que salve a tu hombre, necesito trabajar sin distracciones». Él dudó, pero finalmente guardó el arma. Sus 3 guardaespaldas se tensaron, pero Marco les hizo una señal para que se calmaran. Me incliné sobre el paciente, un hombre de unos 30 años con una herida de bala en el abdomen inferior. La hemorragia era severa. Necesito llevarlo a cirugía inmediatamente. Miré a la enfermera Jenkins que estaba paralizada junto a la puerta. «Prepara el quirófano 2. Avisa al anestesiólogo». Pero había algo extraño en la herida. El ángulo de entrada no coincidía con una confrontación normal. Parecía más bien una ejecución fallida. Miré a Marco y vi algo en sus ojos que me hizo dudar de todo. «¿Quién le disparó?», pregunté mientras presionaba la herida para controlar el sangrado. Marco se acercó, su presencia imponente llenando el espacio. «Eso no es tu problema, doctora. Tu problema es mantenerlo vivo. Mi problema es saber si la policía va a irrumpir aquí en 5 minutos». Lo enfrenté directamente. «Porque si es así, necesito saberlo antes de meterlo en mi quirófano». Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante amenazadoramente, pero Marco lo detuvo con un gesto. Había respeto en su mirada, el mismo respeto que había visto cuando lo saqué de aquel edificio en llamas hace una década. «Nadie va a venir, Sofía». Usó mi nombre de pila, y algo en mi pecho se apretó. «Te doy mi palabra». La enfermera Jenkins regresó corriendo. «Quirófano listo, doctora». Ordené que movieran al paciente, pero antes de salir, me volteé hacia Marco. «Tú y tus hombres se quedan aquí. Nadie entra a mi quirófano armado. Iré contigo». Su tono no admitía discusión. «Sin armas». Marco se quitó la pistola de la cintura y se la entregó a uno de sus hombres. Luego se levantó la camisa y sacó otras 2 armas ocultas. Cuando terminó, había un pequeño arsenal sobre la mesa de la sala de emergencias. «¿Algo más?», pregunté con una ceja levantada. «Solo esto». Se tocó el pecho donde sabía que llevaba algo más, pero no lo sacó. «Y esto no lo entregaré». No tenía tiempo para discutir. El paciente estaba perdiendo demasiada sangre. Corrimos por el pasillo hacia el quirófano, y mientras las puertas se abrían, sentí la presencia de Marco detrás de mí como una sombra del pasado que había vuelto para cobrar una deuda que nunca supe que tenía. El quirófano estaba frío y brillante bajo las luces LED. Mi equipo ya estaba preparado. El Dr. Chen en anestesia, la enfermera Morrison instrumentando, y el residente Parker listo para asistir. Todos se tensaron cuando Marco entró detrás de mí. Él se queda en observación. Mi voz no dejaba espacio para debate. Nadie lo toca, nadie le habla. Marco se colocó una mascarilla y se quedó junto a la pared, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de mis movimientos. Me lavé las manos meticulosamente, tratando de ignorar la presión de su mirada, pero había algo que no podía ignorar. La forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando miró al hombre en la mesa. «¿Cómo se llama?», pregunté mientras me ponían los guantes estériles. «Antonio». La voz de Marco sonó ronca. «Antonio Ruiz. Tiene 23 años». 23. Casi la misma edad que tenía Marco cuando lo conocí. Algo en mi estómago se retorció. Familia. Una madre. 2 hermanas pequeñas.
Marco se acercó un paso. Sofía, tienes que salvarlo. No respondí. Ya estaba trabajando, abriendo el abdomen con precisión quirúrgica. La bala había perforado el intestino delgado y rozado la arteria mesentérica. Era operable, pero complicado. Cada segundo contaba. Succión. La enfermera Morrison respondió inmediatamente. Parker, retrae aquí. El residente obedeció, pero sus manos temblaban. Podía sentir su miedo con Marco en la sala. Todos sabían quién era Marco Delgado. Su nombre aparecía en las noticias cada 2 semanas. Tráfico, extorsión, asesinatos. El hombre más buscado de la ciudad estaba parado a 3 metros de mí, y yo estaba operando a uno de sus sicarios. Pero cuando miré esos ojos oscuros, no vi al criminal. Vi al chico de 22 años que me había suplicado que salvara a su hermana pequeña, mientras el edificio se derrumbaba a nuestro alrededor. Vi al traductor que había arriesgado su vida para ayudar a mi unidad a evacuar a 50 civiles. Ligadura. Extendí mi mano y Morrison colocó el instrumento perfectamente. Chen, ¿cómo están sus signos? Presión bajando. 80/50. Aumenta los fluidos. Necesito más tiempo. Trabajé rápido, reparando el intestino perforado, controlando el sangrado. Mis manos se movían con la precisión de años de entrenamiento militar y médico, pero había algo más en esta cirugía. Cada sutura que hacía, cada vaso que ligaba, sentía el peso de la mirada de Marco. 30 minutos después, había controlado el sangrado principal. Antonio estaba estabilizado, pero no fuera de peligro. Necesita transfusión. Miré a Morrison. Tipo O negativo. 4 unidades. Usa la mía. Marco se quitó la mascarilla. Soy O negativo. No funciona así. Necesitamos sangre del banco. No hay tiempo. Marco ya se estaba arremangando la camisa. Fue entonces cuando lo vi. El mismo tatuaje que yo tenía. El emblema de las fuerzas especiales, pero con una diferencia. El suyo tenía una fecha debajo. La fecha del ataque en Kandahar. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento supe que todo lo que creía sobre esa noche, sobre Marco, sobre por qué había desaparecido después del rescate, era una mentira. Parker, prepara una extracción directa. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Morrison, trae el equipo de transfusión. El residente me miró como si hubiera perdido la cabeza. Doctora Ramírez, esto va contra todos los protocolos. No podemos... Ahora, Parker. Marco ya estaba sentado en una silla que había arrastrado junto a la mesa de operaciones. Se remangó completamente la camisa y vi más tatuajes, nombres, fechas, coordenadas. Cada uno contaba una historia que probablemente nunca querría escuchar. Morrison conectó la línea entre Marco y Antonio con manos temblorosas. La sangre comenzó a fluir, roja y vital, del criminal al sicario, vida fluyendo de un hombre marcado por la muerte hacia otro que bailaba en su borde. ¿Por qué desapareciste? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Seguí trabajando, cerrando la cavidad abdominal de Antonio, pero necesitaba saber. Después de Kandahar, te busqué. Tu hermana me buscó. Simplemente te esfumaste. Marco guardó silencio por un momento. Podía ver su mandíbula apretarse bajo la mascarilla. Me reclutaron. Su voz era apenas un susurro. No las fuerzas especiales como tú. Algo más oscuro. Algo que requería que Marco Delgado, el traductor, muriera. ¿Inteligencia? Algo así. Desvió la mirada hacia Antonio. Pero las cosas se complicaron. Las líneas se difuminaron. Y cuando quise salir, ya era demasiado tarde. Ya era esto. Chen interrumpió. Presión estabilizándose. 110/70. Bien. Coloqué las últimas suturas. Morrison, cierra. Yo me encargo de la transfusión. Me acerqué a Marco y revisé su brazo. Su pulso era fuerte, constante, pero había algo más que quería verificar. Toqué el tatuaje de Kandahar. Esta fecha. Mi dedo trazó los números. Es 2 días después del rescate. El día que mi hermana murió. Su voz se quebró ligeramente. El día que juré que nunca más sería impotente para proteger a los que amo. El aire en el quirófano se volvió denso. Todos habían dejado de moverse, escuchando una confesión que probablemente nos condenaría a todos. Tu hermana sobrevivió. Lo miré confundida. La saqué yo misma. Tenía quemaduras de 2º grado, pero estaba viva cuando la entregué a los médicos de campo. Marco levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Los médicos de campo eran infiltrados. Trabajaban para el mismo grupo que había atacado el edificio.
La mataron esa noche en el hospital. Le inyectaron aire en la vena. Hicieron que pareciera un coágulo. Mi mundo se detuvo. No, eso no. Yo verifiqué. Tú te fuiste a la siguiente misión. Su voz no era acusatoria, solo cansada. Tenías órdenes. Lo entiendo, pero yo me quedé. Yo la vi morir, y yo encontré a los responsables. ¿Y los mataste? Peor. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Me uní a ellos. Aprendí todo sobre su organización. Y luego, uno por uno, los destruí desde adentro. Pero para cuando terminé, ya me había convertido en lo que ellos eran. Parker desconectó la transfusión. Marco había donado casi 1 litro de sangre, suficiente para estabilizar a Antonio, pero suficiente para dejarlo débil. Necesitas hidratarte, descansar. Presioné algodón sobre la punción en su brazo. Morrison, llévalo a la sala de recuperación privada. No. Marco se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Me quedo hasta que Antonio despierte. No estás en condiciones. Me quedo, Sofía. Su mirada era de acero, porque si no despierta, si algo sale mal, necesito estar aquí para asegurarme de que su madre y sus hermanas estén protegidas. Es lo único que puedo hacer por él ahora. Entendí entonces. Antonio no era solo un sicario. Era alguien a quien Marco había reclutado. Alguien joven y desesperado como él había sido una vez. Y ahora ese chico estaba en mi mesa de operaciones porque Marco no había podido protegerlo. Está bien, asentí hacia la puerta. Pero en la sala de observación. Y si te desmayas, no es mi problema. Marco asintió y salió del quirófano con pasos cuidadosos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Chen se quitó la mascarilla. Doctora Ramírez, ¿sabe lo que acaba de hacer? Ese hombre es... Sé exactamente quién es. Mi voz cortó el aire. Y sé que acabamos de salvar una vida. Eso es lo único que importa en mi quirófano. Pero mientras terminaba de cerrar a Antonio y lo preparaba para recuperación, sabía que había mentido. Porque nada de esto era solo sobre salvar una vida. Era sobre una deuda de 10 años, un pasado compartido, y secretos que estaban a punto de explotar y destruir todo lo que había construido. Antonio fue trasladado a la UCI bajo vigilancia estricta. Logré convencer a seguridad de que los familiares del paciente necesitaban privacidad por razones culturales, lo que significaba que los 3 guardaespaldas de Marco podían quedarse en el pasillo sin levantar demasiadas sospechas. Por ahora. Marco estaba sentado en la sala de observación cuando entré con una bolsa de suero y una barra de proteína. Come. Se la lancé. Y bebe esto. No puedes desmayarte en mi hospital. Él obedeció sin discutir, lo que me preocupó más que cualquier amenaza. El Marco que conocía era orgulloso, terco. Este hombre parecía agotado de una manera que iba más allá de lo físico. ¿Cuánto tiempo tiene? Pregunté, sentándome frente a él. ¿Antonio? Si no hay complicaciones, estará fuera de peligro en 48 horas. No me refiero a Antonio. Sostuve su mirada. Me refiero a ti. ¿Cuánto tiempo antes de que alguien venga a terminar lo que empezaron con tu hombre? Marco tomó un largo trago de suero antes de responder. 24 horas. Tal vez menos. Por eso necesito que Antonio despierte. Necesito saber qué vio, qué escuchó antes de que le dispararan. ¿Quién fue? Alguien de mi propia organización. Apretó la botella de plástico hasta que crujió. Alguien que quiere mi posición. Y Antonio estaba en el lugar equivocado cuando descubrió el plan. Me incliné hacia adelante. Marco, si hay una amenaza activa contra un paciente en mi hospital, necesito llamar a seguridad, a la policía. Si haces eso, Antonio muere. Su voz era fría, factual. El traidor tiene contactos en el departamento de policía. En cuanto sepan que Antonio está aquí, enviarán a alguien a terminar el trabajo. Disfrazado de oficial, de médico, de lo que sea necesario. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que convierta mi hospital en una zona de guerra? Sugiero que confíes en mí como yo confié en ti hace 10 años. Se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del mío. Sofía, sé que no soy el chico que conociste. Sé que me he convertido en algo que probablemente te da asco. Pero también sé que sigues siendo la mujer que corrió hacia un edificio en llamas para salvar a extraños. La mujer que no deja que nadie muera bajo su cuidado. Tenía razón, y lo odiaba por eso. Pero antes de que pudiera responder, mi viper sonó. Era de la UCI. Código azul. Antonio estaba en paro cardíaco. Corrimos por el pasillo, Marco pisándome los talones a pesar de su debilidad. Cuando llegamos a la UCI, el equipo ya estaba haciendo compresiones. Los monitores mostraban una línea plana donde debería haber un ritmo cardíaco. ¿Qué pasó? Tomé mi lugar junto a la cama
preparándome para intubar. La enfermera Taylor, una veterana de 20 años, parecía aterrorizada. No lo sé, doctora. Sus signos estaban estables y de repente entró en paro. Es como si... Me detuve. Miré la bolsa de suero que colgaba sobre Antonio. Estaba casi vacía, pero había algo extraño en el líquido restante. Un ligero tinte rosado que no debería estar ahí. Desconecten esa bolsa. Ahora. Arranqué la línea cuarto del brazo de Antonio. Taylor, trae una nueva. Morrison, prepara naloxona. Alguien le dio algo. Marco se acercó a la bolsa, la olió, y su rostro se transformó en una máscara de furia. Fentanilo, suficiente para matar a 3 hombres. Las compresiones continuaron. 2 minutos. 3. Administré la naloxona directamente al corazón. 4 minutos. 5. Vamos, Antonio. Mis manos presionaban su pecho con fuerza controlada. No te atrevas a morir en mi UCI. Y entonces, como un milagro, el monitor pitó. Un latido. Otro. El ritmo cardíaco irregular pero presente. Lo tenemos. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Taylor, quiero vigilancia continua. Nadie toca a este paciente sin mi autorización directa. Nadie. Marco ya estaba en la puerta, hablando en voz baja con sus guardaespaldas. Cuando regresó, su expresión era letal. Ya están aquí. Su mano se movió hacia donde solía llevar su arma, encontrando solo aire. Y acaban de intentar matar a Antonio en tu hospital, Sofía. Esto ya no es solo mi guerra, ahora es tuya también. Necesito ver las cámaras de seguridad. Mi voz era firme mientras marcaba el número de seguridad del hospital. Alguien entró a la UCI en los últimos 30 minutos y contaminó una bolsa de suero. Marco me detuvo, su mano envolviendo mi muñeca. Si revisas las cámaras, verán que estás investigando. Sabrán que Antonio sobrevivió al intento. Intentarán de nuevo, y la próxima vez no fallarán. ¿Entonces qué? ¿Dejo que un asesino camine libremente por mi hospital? Dejas que yo me encargue. Sus ojos eran oscuros, peligrosos. Pero necesito tu ayuda. Debí haberlo rechazado. Debí haber llamado a la policía, a seguridad, a cualquiera. Pero había algo en la forma en que Marco me miraba. Algo que me recordaba por qué me había unido a las fuerzas especiales en primer lugar. No era solo por salvar vidas. Era por proteger a los que no podían protegerse a sí mismos. ¿Qué necesitas? Acceso a los registros de entrada del hospital de las últimas 2 horas. Y necesito que declares a Antonio como crítico, sin visitas, sin acceso excepto personal autorizado. Eso puedo hacerlo. Saqué mi teléfono y envié las órdenes. Pero Marco, si esto se sale de control, si alguien más resulta herido, entonces me entregaré. Su promesa sonó sincera. Pero primero, necesito saber quién traicionó a Antonio, porque esa misma persona está planeando algo más grande. Algo que va a costar muchas vidas, si no lo detenemos. La puerta de la UCI se abrió, y entró el doctor Williams, el jefe de cirugía. Su expresión era seria, preocupada. Doctora Ramírez, necesito hablar contigo. En privado. Marco se tensó, pero le hice una señal de que esperara. Seguí a Williams al pasillo, donde me enfrentó con los brazos cruzados. ¿Quieres explicarme por qué Marco Delgado, el criminal más buscado de la ciudad, está paseándose por mi hospital como si fuera dueño del lugar? Es complicado. Descomplícalo. Su voz era dura. Porque acabo de recibir una llamada del detective Harris preguntando si habíamos admitido a algún paciente con herida de bala en las últimas horas. Y cuando revisé los registros, vi tu nombre en una cirugía de emergencia que no fue reportada. Mi mente trabajó rápido. El paciente es un informante. Está bajo protección de testigos. Por eso no se reportó. Williams me estudió con ojos entrecerrados. ¿Y Marco Delgado? Es su contacto. Está aquí para asegurar su seguridad hasta que puedan trasladarlo. Era una mentira terrible, pero Williams pareció considerarla. Finalmente suspiró. Sofía, te conozco desde que llegaste aquí hace 5 años. Eres la mejor cirujana de trauma que tenemos. Pero si esto explota, si resulta que estás encubriendo a un criminal, no podré protegerte. Lo sé, y lo decía en serio. Pero te prometo que estoy haciendo lo correcto. Williams asintió lentamente y se alejó. Cuando regresé a la UCI, Marco estaba mirando por la ventana, su reflejo mostrando una expresión que no había visto antes. Miedo. ¿Qué pasa? Acabo de recibir un mensaje. Me mostró su teléfono. Era una foto de una mujer joven con 2 niñas pequeñas. La familia de Antonio. El mensaje dice que si Antonio habla, ellas mueren. Mi sangre se heló. ¿Dónde están? En su casa. Desprotegidas.
Marco ya estaba marcando números. Estoy enviando a mis hombres, pero tardarán 20 minutos en llegar. Y el mensaje fue enviado hace 5. No lo pensé. Simplemente actué. Vamos. ¿Qué? Que vamos. Ya estaba quitándome la bata quirúrgica. Conozco un atajo. Puedo llegar en 10 minutos. Sofía, esto es peligroso. No puedes. Hace 10 años me dijiste que nunca más serías impotente para proteger a los que amas. Lo enfrenté directamente. Bueno, yo hice el mismo juramento. Y no voy a dejar que esas niñas mueran porque alguien quiere silenciar a su hermano. Marco me miró como si me viera por primera vez. Luego asintió. Entonces vamos. Pero Sofía, si las cosas se ponen feas, promete que correrás. Promete que te salvarás. No prometí nada, porque ambos sabíamos que era una mentira. Ninguno de los dos éramos del tipo que corre. Mi auto era un sedán híbrido, nada especial, pero conocía cada atajo de esta ciudad después de 5 años respondiendo a emergencias. Marco iba en el asiento del pasajero, hablando rápidamente por teléfono con sus hombres, coordinando rutas y posiciones. Gira aquí. Señaló una calle lateral. La casa está a 3 cuadras. Aceleré, saltándome un semáforo en amarillo. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina familiar de las misiones de combate inundando mi sistema. Había jurado dejar esa vida atrás cuando me convertí en cirujana, pero algunos instintos nunca mueren. ¿Armada?, preguntó Marco. Guantera. Él la abrió y encontró mi Glock 19. La revisó con movimientos expertos, verificando el cargador, la recámara. ¿Mantienes tus habilidades? Voy al campo de tiro cada semana. Giré bruscamente en otra esquina. Algunas cosas no se olvidan. No, su voz era suave. No se olvidan. Llegamos a la casa en 8 minutos. Era un pequeño bungalow en un barrio de clase trabajadora. Las luces estaban encendidas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Espera. Marco puso su mano en mi brazo. Algo está mal. ¿Qué? La puerta principal. Está entreabierta. Tenía razón. Una rendija de luz se filtraba por la puerta que no estaba completamente cerrada. Marco sacó su teléfono y marcó. Esperamos. Dentro de la casa escuchamos un teléfono sonar. 1 vez, 2 veces, 3. Nadie contestó. Voy a entrar. Marco ya estaba saliendo del auto. No solo. Lo seguí, mi mano encontrando la Glock en mi cinturón. Tú por el frente, yo por atrás. Él quiso protestar, pero vio la determinación en mis ojos y asintió. Nos separamos, moviéndonos en silencio. Rodeé la casa, encontrando la puerta trasera también entreabierta. Mal signo. Entré con el arma levantada, despejando cada esquina como me habían entrenado. La cocina estaba vacía, la sala también, pero había señales de lucha. Una lámpara rota, cojines del sofá en el suelo, una mesa volcada. Sofía, la voz de Marco venía del pasillo. Aquí, lo encontré en una habitación pequeña. La madre de Antonio estaba atada a una silla, amordazada pero viva. Sus ojos estaban llenos de terror. Marco ya estaba cortando las cuerdas. ¿Las niñas?, pregunté. La mujer sollozó cuando Marco le quitó la mordaza. Se las llevaron. Hace 10 minutos. 2 hombres. Dijeron que si Antonio hablaba, las niñas no volverían. Marco se puso pálido. ¿Hacia dónde fueron? No lo sé. Tenían un auto negro, una camioneta. Saqué mi teléfono y marqué a Morrison en el hospital. Necesito que despiertes a Antonio. Ahora. Doctora, está sedado. No es seguro. Hazlo. Es una emergencia. Colgué y miré a Marco. Si Antonio sabe quién es el traidor, es nuestra única oportunidad de encontrar a esas niñas. Podría matarlo, despertarlo tan pronto. Y esas niñas morirán si no lo hacemos. Sostuve su mirada. Tú eliges. Marco cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Regresamos al hospital. Pero Sofía, si Antonio muere por esto, entonces será mi responsabilidad. Ayudé a la madre de Antonio a levantarse. Señora Ruiz, viene con nosotros. No es seguro que se quede aquí. Ella asintió, temblando. Mientras la guiaba hacia el auto, vi algo en la mesa del comedor que me heló la sangre. Una foto de Antonio en su uniforme de paramédico. Antes de unirse a la organización de Marco, había sido un profesional médico como yo. Marco, le mostré la foto. ¿Por qué reclutaste a un paramédico? Él miró la foto y algo en su expresión se suavizó. No lo recluté. Él vino a mí. Su madre estaba enferma. Necesitaba tratamiento que no podía pagar. Le ofrecí un trato. Trabajar para mí
y yo cubriría todos los gastos médicos de su familia. ¿Y aceptó? ¿Tú no lo habrías hecho? Marco me miró directamente. ¿Si fuera tu familia? ¿Si no tuvieras otra opción? No respondí porque sabía la respuesta. Y me aterraba. El viaje de regreso al hospital fue tenso. La señora Ruiz lloraba en silencio en el asiento trasero, mientras Marco coordinaba con sus hombres la búsqueda de las niñas. Cada minuto que pasaba reducía las probabilidades de encontrarlas vivas. Todas las unidades están buscando. Marco colgó el teléfono. Pero la ciudad es grande, sin una pista concreta. Antonio nos dará esa pista. Aceleré, zigzagueando entre el tráfico nocturno. Tiene que hacerlo. Llegamos al hospital y entramos por la entrada de emergencias. Morrison me esperaba en la puerta de la UCI, su rostro pálido. Doctora Ramírez, esto va contra todos los protocolos. Antonio apenas salió de cirugía hace 3 horas. Su cuerpo no está listo para... Lo sé, la interrumpí, pero 2 niñas van a morir si no hacemos esto. Prepara el antagonista de sedación, dosis mínima, y ten listo el equipo de reanimación por si acaso. Entramos a la habitación de Antonio. Estaba conectado a múltiples monitores, su rostro pálido contra las sábanas blancas. Demasiado joven, demasiado parecido a los soldados que había tratado en Kandahar. Señora Ruiz, necesito que se quede aquí. Guié a la madre hacia la silla junto a la cama. Cuando despierte, va a estar confundido, asustado. Su voz podría ayudarlo a calmarse. Ella asintió, tomando la mano de su hijo con dedos temblorosos. Administré el antagonista lentamente, monitoreando cada cambio en sus signos vitales. El corazón de Antonio aceleró. Su respiración se volvió irregular. Los párpados comenzaron a moverse. Antonio. La voz de su madre era suave. «Mijo, estoy aquí. Estás a salvo». Los ojos de Antonio se abrieron, desorientados, llenos de dolor. Su mirada saltó de su madre a mí, luego a Marco. Cuando vio a Marco, el pánico inundó su rostro. «Jefe, lo siento. Yo no quería. Ellos me obligaron». «Tranquilo». Marco se acercó a la cama. «Antonio, necesito que me digas quién te disparó. Necesito un nombre. No puedo. Mis hermanas ya las tienen». La voz de Marco era dura, pero no cruel. «Se las llevaron hace 20 minutos. Si no me dices quién es el traidor, no podré encontrarlas a tiempo». El horror en el rostro de Antonio era desgarrador. «No, por favor. Ellas no tienen nada que ver con esto». «Lo sé». Marco puso su mano en el hombro de Antonio. «Por eso necesito que confíes en mí una última vez. Dame el nombre y te juro que traeré a tus hermanas de vuelta». Antonio miró a su madre, luego a mí. Podía ver el conflicto en sus ojos, el miedo luchando contra la lealtad. Era... Su voz se quebró. Era Ricardo Vargas, tu segundo al mando. El silencio que siguió fue absoluto. Marco se quedó completamente inmóvil, su rostro una máscara de shock y traición. «Ricardo». La palabra salió como un susurro. «Mi hermano». «¿Hermano?», pregunté. «No de sangre». Marco se alejó de la cama, su mano pasando por su cabello. Pero podría haberlo sido. Crecimos juntos. Construimos la organización juntos. Yo confiaba en él con mi vida. Y él quiere tu posición». Antonio tosió, su cuerpo temblando por el esfuerzo de hablar. «Escuché su plan. Va a culparte por el asesinato del concejal Torres. Tiene evidencia plantada, testigos comprados. En 48 horas serás el hombre más buscado no solo por la policía, sino por todas las organizaciones criminales de la costa este». «¿Y las niñas?». La voz de la señora Ruiz era apenas audible. Antonio cerró los ojos. «Son su seguro. Si yo hablo, si Marco intenta detenerlo, las matará y dirá que fue Marco quien lo hizo. Destruirá todo lo que has construido, jefe. Tu reputación, tu organización, tu vida». Marco se giró hacia mí y vi algo en sus ojos que no había visto antes. Desesperación absoluta. «Sofía, necesito pedirte algo. Y tienes todo el derecho de rechazarme». «¿Qué?». «Necesito que me ayudes a encontrar a Ricardo. Y cuando lo encontremos, necesito que salves a esas niñas sin importar lo que me pase a mí». Debí haber dicho que no. Debí haber llamado a la policía en ese momento. Pero miré a Antonio, a su madre. Pensé en 2 niñas pequeñas aterrorizadas en algún lugar oscuro, y supe que solo había una respuesta que podía dar. «Dime qué necesitas». Marco sacó su teléfono y abrió una aplicación que parecía un mapa de la ciudad. Docenas de puntos rojos parpadeaban en diferentes ubicaciones. «Cada uno de mis hombres lleva un rastreador». Señaló un punto que se movía hacia el norte.
Este es Ricardo. Se está dirigiendo hacia los muelles. ¿Los muelles? Antonio intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Jefe, ahí es donde tienen el almacén, el que usamos para los envíos especiales. No quise saber qué significaba envíos especiales, pero entendí la implicación. Si Ricardo llevaba a las niñas allí, no planeaba dejarlas ir. Necesito un equipo. Marco ya estaba marcando números. 3 hombres, armados, en el muelle norte en 15 minutos. No, lo detuve. Si llevas a tus hombres, Ricardo sabrá que vienes. Matará a las niñas antes de que puedas llegar. Entonces, ¿qué sugieres? Que vayamos solo nosotros 2. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación diferente. Tengo acceso a los planos del puerto. Trabajé allí durante 1 año como médica de emergencia para los trabajadores portuarios. Conozco cada entrada, cada salida. Sofía, esto no es una misión militar, es una ejecución. Ricardo no dudará en matarte, y yo no dudaré en defenderme. Sostuve su mirada. Marco, hace 10 años me entrenaron para entrar en zonas de combate y salvar vidas bajo fuego enemigo. Esto no es diferente. Morrison interrumpió desde la puerta. Doctora Ramírez, el doctor Williams está buscándola. Dice que es urgente. Dile que estoy en cirugía de emergencia, que no puedo ser interrumpida. Pero, ahora Morrison. Ella se fue, claramente incómoda. Antonio me agarró la mano. Doctora, por favor, traiga a mis hermanas de vuelta. Son solo niñas. Tienen 6 y 8 años. No merecen esto. Lo sé. Apreté su mano. Y te prometo que haré todo lo posible. Marco y yo salimos de la UCI. En el pasillo, me detuvo. Antes de que hagamos esto, necesitas saber algo. Su voz era seria. Ricardo no es solo peligroso, es brillante. Si sospecha una trampa, si ve algo fuera de lugar, no dudará en matar a las niñas solo para enviar un mensaje. Entonces no le daremos razón para sospechar. Saqué mi Glock y verifiqué el cargador. ¿Cuál es el plan? El almacén tiene 2 entradas. La principal, que estará vigilada, y una entrada de servicio en la parte trasera que usamos para movimientos discretos. Entraremos por ahí. ¿Y una vez dentro? Improvisamos. Una sonrisa amarga cruzó su rostro, como en los viejos tiempos. Salimos del hospital por la salida de empleados. El estacionamiento estaba oscuro, iluminado solo por unas pocas luces de seguridad. Mientras caminábamos hacia mi auto, escuché un sonido que me heló la sangre, el clic distintivo de un arma siendo amartillada. No se muevan. Una voz salió de las sombras. Manos donde pueda verlas. Una figura emergió de detrás de una ambulancia. Era un hombre de unos 40 años, vestido con traje oscuro. Llevaba una placa en el cinturón. Detective Harris. Marco Delgado. Harris apuntó su arma directamente al pecho de Marco. Estás bajo arresto por múltiples cargos de asesinato, tráfico y extorsión. Detective, este no es el momento. Mantuve mi voz calmada. Hay 2 niñas en peligro. Si no actuamos ahora. Doctora Ramírez, apártese. Harris me miró brevemente. No sé qué le ha dicho este criminal, pero sea lo que sea, es mentira. No es mentira. Di un paso adelante. Detective, soy la doctora Sofía Ramírez. Serví 5 años en las fuerzas especiales antes de convertirme en cirujana. Tengo clearance de seguridad nivel 3. Y le estoy diciendo que si no deja que Marco y yo vayamos ahora mismo, 2 niñas inocentes van a morir. Harris dudó. Podía ver el conflicto en sus ojos. Era un buen policía. Lo sabía por su reputación. Pero también era un hombre que seguía las reglas. Doctora, si lo que dice es cierto, entonces llamemos a una unidad táctica. Hagamos esto por el libro. No hay tiempo. Marco habló por primera vez. Detective Harris, sé que me has estado persiguiendo durante 3 años. Sé que quieres verme tras las rejas. Y te prometo que cuando esto termine, me entregaré voluntariamente. Pero primero, déjame salvar a esas niñas. ¿Tu palabra? Harris rió amargamente. ¿La palabra de un criminal? La palabra de un hombre que una vez fue como tú. Marco se quitó la chaqueta lentamente, mostrando su tatuaje de las fuerzas especiales. Serví a mi país, detective, igual que la doctora Ramírez, y aunque he hecho cosas terribles desde entonces, nunca he dejado que un niño inocente sufra por mis acciones. No voy a empezar ahora. El silencio se extendió. Harris miró el tatuaje, luego a mí, luego de vuelta a Marco. Finalmente, bajó su arma. Tienen 1 hora. Su voz era dura. 1 hora para traer a esas niñas de vuelta. Después de eso, llamo a todas las unidades y los cazo a ambos. ¿Entendido? Entendido. Marco asintió. Y Delgado.
Harris lo detuvo cuando nos dirigíamos al auto. Si algo le pasa a la doctora Ramírez, no habrá lugar en esta tierra donde puedas esconderte de mí. No le pasará nada. Marco me miró. Tiene mi palabra. Subimos al auto y salimos del estacionamiento a toda velocidad. Mientras conducía hacia los muelles, sentí el peso de lo que estábamos a punto de hacer. No era solo una misión de rescate. Era una confrontación entre dos hombres que una vez fueron hermanos. Y algo me decía que solo uno de ellos saldría vivo de ese almacén. Los muelles estaban desiertos a esta hora de la noche. Solo el sonido de las olas golpeando contra los pilares rompía el silencio. Estacioné el auto a 2 cuadras del almacén que Marco había señalado, un edificio de metal oxidado que parecía abandonado. La entrada trasera está por allí. Marco señaló hacia un callejón estrecho. Pero primero necesitamos saber cuántos hombres tiene Ricardo dentro. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación de imagen térmica que había usado en misiones de reconocimiento. No era tan precisa como el equipo militar, pero serviría. 3 firmas de calor en el primer piso, 2 en el segundo. Amplié la imagen. Y 2 más pequeñas en una habitación al fondo del segundo piso. Las niñas. Marco apretó la mandíbula. Están vivas. Por ahora. Guardé el teléfono. ¿Cuál es el movimiento? Entramos por la parte trasera. Neutralizamos a los guardias del primer piso sin hacer ruido. Subimos, sacamos a las niñas y salimos antes de que Ricardo sepa que estuvimos aquí. ¿Y si nos descubren? Entonces improvisamos. Me entregó un pequeño dispositivo. Es un comunicador. Mantén el canal abierto. Si algo sale mal, si me pasa algo, tú sacas a esas niñas y corres. ¿Entendido? Entendido. Pero ambos sabíamos que era mentira. Nos movimos en silencio hacia el callejón. La puerta trasera estaba cerrada con un candado viejo. Marco lo forzó en segundos, y entramos a la oscuridad del almacén. El olor a óxido y sal marina llenaba el aire. 2 guardias estaban cerca de la entrada, fumando y hablando en voz baja. Marco me hizo una señal. Yo iría por la izquierda, él por la derecha. Conté hasta 3 con los dedos. Nos movimos simultáneamente. Mi guardia ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que lo sometiera con una llave de estrangulamiento que había practicado 1000 veces. Cayó inconsciente en mis brazos. Marco había hecho lo mismo con el suyo. 2 menos. Su voz era apenas un susurro en mi comunicador. Tercer guardia está en las escaleras. Nos acercamos con cuidado. El tercer hombre estaba de espaldas, mirando su teléfono. Error fatal. Marco lo golpeó en la base del cráneo con precisión quirúrgica. El hombre se desplomó sin hacer ruido. Primer piso despejado. Marco verificó su arma. Ahora viene la parte difícil. Subimos las escaleras lentamente, cada paso medido. En el segundo piso, escuché voces. Una era de Ricardo. Reconocí su tono por las descripciones de Marco. La otra era desconocida. El jefe no va a rendirse tan fácil. La voz de Ricardo sonaba confiada. Pero cuando vea el video de estas niñas suplicando por sus vidas, no tendrá opción. Se entregará o ellas mueren. ¿Y después? Preguntó la otra voz. Después, las matamos de todos modos. Y culpamos a Marco. 2 pájaros de un tiro. La furia que sentí en ese momento fue visceral. Miré a Marco y vi la misma emoción reflejada en sus ojos. Pero había algo más. Dolor. La traición de alguien a quien consideraba familia dolía más que cualquier bala. Cambiamos el plan. Su voz en el comunicador era fría, controlada. Tú vas por las niñas. Yo me encargo de Ricardo. Marco, no puedes... Sofía, esto tiene que terminar esta noche. Ricardo no se detendrá. Si lo dejamos ir vendrá por Antonio, por su familia, por ti. No puedo permitirlo. Quise discutir, pero sabía que tenía razón. Está bien, pero no hagas ninguna estupidez heroica. Sacamos a las niñas y salimos todos vivos. ¿Entendido? Entendido. Nos separamos en el pasillo. Yo me dirigí hacia la habitación donde estaban las niñas. La puerta estaba cerrada con llave, pero tenía herramientas médicas que servían para más que cirugía. Forcé la cerradura en 30 segundos. Las niñas estaban acurrucadas en una esquina, atadas y amordazadas, pero vivas. Sus ojos se abrieron con terror cuando me vieron. Shh. Me llevé un dedo a los labios. Soy doctora. Vengo a llevarlas con su mamá. Corté sus ataduras rápidamente. La mayor, de 8 años, me abrazó con fuerza. La pequeña lloraba en silencio. ¿Pueden caminar?, susurré. Ambas asintieron. Las tomé de las manos y nos dirigimos hacia la puerta. Pero antes de que pudiéramos salir, escuché un disparo, luego otro, y el grito de Marco. «Quédense aquí». Empujé a las niñas detrás de unas cajas. «No salgan hasta que yo regrese».
Corrí hacia el sonido de los disparos, mi Glock levantada. En el centro del almacén, Marco y Ricardo estaban enfrentados. Ricardo tenía una pistola apuntando a Marco, quien estaba arrodillado, sangrando del hombro. Debía haberlo sabido. Ricardo rió amargamente. Siempre fuiste demasiado blando, Marco. Demasiado preocupado por las reglas, por el honor. En este negocio, eso te mata. No tenías que hacer esto, Ricardo. La voz de Marco era débil. Podríamos haber compartido el poder. Podríamos haber... ¿Compartir? Ricardo escupió. Yo construí esta organización tanto como tú, pero siempre fuiste el jefe. Siempre fuiste el que tomaba las decisiones. Estoy cansado de ser tu sombra. Entonces mátame. Marco levantó la vista. Pero deja ir a las niñas. Ellas no tienen nada que ver con esto. Las niñas son mi seguro. Ricardo amartilló su arma. Y tú eres mi boleto hacia el poder absoluto. Baja el arma, Ricardo. Salí de las sombras, mi Glock apuntando directamente a su cabeza. Ahora. Ricardo se giró, sorprendido. ¿La doctora? Marco, ¿trajiste a una civil a esto? Ella no es una civil. Marco tosió, sangre manchando su camisa. Es fuerzas especiales. Y es mejor tiradora que tú. Interesante. Ricardo me estudió. Pero hay un problema, doctora. Yo tengo mi arma apuntando a Marco. Tú tienes la tuya apuntándome a mí. Si disparas, mi dedo se contraerá por reflejo y Marco muere. ¿Estás dispuesta a arriesgar eso? Tenía razón. Era un punto muerto. Pero había algo que Ricardo no sabía. Algo que solo alguien con entrenamiento médico y militar entendería. Tienes razón. Bajé mi arma lentamente. No puedo arriesgar su vida. Ricardo sonrió, creyendo que había ganado. Fue su error. En el momento en que su atención se desvió hacia Marco, lancé mi arma hacia arriba, distrayéndolo por una fracción de segundo, suficiente para que Marco se lanzara hacia adelante, golpeando la pierna de Ricardo. El disparo salió, pero erró. Marco y Ricardo lucharon por el arma. Yo corrí hacia ellos, pero antes de que pudiera llegar, escuché sirenas. Muchas sirenas. La policía. Ricardo empujó a Marco y corrió hacia la salida lateral. Esto no termina aquí, hermano. Marco intentó seguirlo, pero colapsó. La herida en su hombro era peor de lo que pensaba. Me arrodillé junto a él, presionando la herida para controlar el sangrado. Las niñas. Sus palabras salían con dificultad. Están a salvo. Miré hacia donde las había dejado. Seguían escondidas, asustadas pero ilesas. Marco, necesito llevarte al hospital. Has perdido mucha sangre. No. Me agarró la mano con fuerza sorprendente. Si voy al hospital me arrestarán. Y Ricardo seguirá libre. Seguirá siendo una amenaza. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que te deje desangrarte? Tengo un lugar seguro. Un médico que me debe favores. Intentó levantarse, pero el dolor lo detuvo. Pero primero, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Lleva a las niñas con el detective Harris. Dile que las encontraste solas aquí. No menciones mi nombre. No menciones nada de lo que pasó esta noche. Marco, eso es... Por favor, Sofía. Sus ojos suplicaban. Ya has arriesgado demasiado por mí. No puedo dejar que tu carrera, tu vida, se destruyan por mis errores. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Tenía que tomar una decisión. Rápido. Está bien. Ayudé a Marco a levantarse, pero con una condición. Después de que te curen, te entregas. Le diste tu palabra al detective Harris. Lo haré, asintió. Pero primero, necesito asegurarme de que Ricardo no pueda lastimar a nadie más. Lo ayudé a llegar a la salida trasera mientras las luces policiales iluminaban el frente del almacén. Luego regresé por las niñas. Vengan, pequeñas. Las tomé de las manos. Vamos a casa con mamá. Cuando salimos del almacén, el detective Harris estaba esperando en la entrada principal. Su expresión era una mezcla de alivio y frustración. ¿Las niñas? Preguntó. A salvo. Las empujé suavemente hacia él. Las encontré en el segundo piso. Estaban solas. Harris me estudió con ojos entrecerrados. ¿Y Delgado? Se fue antes de que yo llegara. La mentira salió fácilmente. Demasiado fácilmente. Lo siento, detective. Él no me creyó. Lo vi en sus ojos. Pero las niñas estaban a salvo. Y eso era lo que importaba. Por ahora. Doctora Ramírez. Harris se acercó. Esto no termina aquí. Sé que está ocultando algo. Y voy a descubrir qué es. Haga lo que tenga que hacer, detective. Mantuve mi voz firme.
Pero ahora necesito regresar al hospital. Tengo un paciente que requiere atención. Mientras conducía de regreso, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía, «Gracias, M». Borré el mensaje y seguí conduciendo, sabiendo que había cruzado una línea de la que no había retorno. El hospital estaba en caos cuando regresé. Ambulancias llegaban con víctimas de un accidente múltiple en la autopista. El doctor Williams me interceptó en la entrada de emergencias. «Ramírez, te necesito en trauma 2. Ahora». No tuve tiempo de cambiarme. Entré directamente al quirófano donde un hombre de unos 50 años estaba en la mesa, su pecho aplastado por el volante de su auto. Neumotórax bilateral. La residente Chen estaba haciendo compresiones. Presión cayendo rápido. Tomé el bisturí y abrí el pecho en segundos, insertando tubos para drenar el aire atrapado. Mis manos se movían por instinto, años de entrenamiento tomando el control, pero mi mente estaba en otro lugar, en Marco sangrando en algún lugar de la ciudad, en Ricardo planeando su próximo movimiento, en las mentiras que había dicho. «Doctora». Chen me sacó de mis pensamientos. Presión estabilizándose. Bien. Cerré la incisión. Manténganlo en observación. Quiero estudios cada 2 horas. Salí del quirófano y me dirigí a los vestidores. Necesitaba lavarme, cambiarme, pensar. Pero cuando abrí mi casillero, encontré algo que no debería estar ahí. Una memoria USB con una nota. La verdad sobre Ricardo. Úsala sabiamente. M. Guardé la memoria en mi bolsillo y me cambié rápidamente. Cuando salí, Morrison me esperaba con expresión preocupada. «Doctora, Antonio está preguntando por usted. Dice que es urgente». Corrí hacia la UCI. Antonio estaba despierto, su madre dormida en la silla junto a él. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mis hermanas, a salvo, con la policía. Pronto estarán aquí con tu madre». El alivio en su rostro fue palpable. «Gracias. Gracias, doctora. Yo no sé cómo pagarle. No me debes nada». Me senté junto a su cama. «Pero Antonio, necesito que me digas algo. ¿Qué hay en esta memoria?» Le mostré el USB. Sus ojos se abrieron. «Es todo. Cada transacción, cada contacto, cada crimen que Ricardo ha cometido en los últimos 5 años. Marco lo ha estado recopilando en secreto, esperando el día en que Ricardo lo traicionara. ¿Por qué dármela a mí? Porque usted es la única persona en la que Marco confía completamente». Antonio tosió, su cuerpo todavía débil. «Y porque si algo le pasa a él, necesita que alguien termine lo que empezó». «¿Qué empezó?» «Destruir la organización desde adentro». Antonio me miró directamente. «Doctora, Marco no es el criminal que todos creen. Es un agente encubierto. Lo ha sido durante los últimos 8 años. El mundo se detuvo. ¿Qué? Después de que su hermana murió, fue reclutado por una agencia federal. Su misión era infiltrarse en las organizaciones criminales más grandes de la costa este y destruirlas desde adentro. Pero la operación se complicó. Se volvió demasiado profunda. Y ahora, Ricardo está a punto de exponer su verdadera identidad. ¿Por qué no me lo dijo? Porque mientras menos gente lo supiera, más seguro estaba. Pero ahora que Ricardo sabe la verdad, Marco necesita ayuda. Su ayuda. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, procesando esta nueva información. Todo lo que creía saber sobre Marco era una mentira. O tal vez, todo lo que creía que era mentira era la verdad. ¿Qué necesita que haga? Entregue esa memoria al detective Harris, pero solo a él. Nadie más puede saber de su existencia hasta que Ricardo sea arrestado. ¿Y Marco? Tiene 48 horas antes de que Ricardo haga su movimiento. 48 horas para desaparecer o para terminar esto de una vez por todas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del detective Harris. «Necesito hablar contigo. Es sobre Delgado. Urgente». Miré a Antonio. «¿Confías en Harris?» «Marco lo hace. Dice que es uno de los pocos policías honestos que quedan en esta ciudad. Entonces supongo que es hora de que tenga una conversación honesta con el detective». Salí de la UCI con la memoria USB quemando en mi bolsillo. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras Marco arriesgaba su vida para detener a un traidor. Cuando llegué al estacionamiento, Harris estaba esperando junto a mi auto. Su expresión era seria. «Doctora Ramírez, creo que es hora de que me cuente la verdad, toda la verdad». «Pambu, detective, si le cuento la verdad, va a tener que tomar una decisión difícil». Saqué la memoria USB de mi bolsillo. Una decisión que podría costarle su carrera. Harris miró el dispositivo. «¿Qué es eso?» «Evidencia.
contra Ricardo Vargas y su organización criminal. Pero también evidencia que prueba que Marco Delgado ha estado trabajando encubierto para el gobierno federal durante los últimos 8 años. El detective se quedó en silencio por un largo momento. Luego se rió, pero no había humor en el sonido. Por supuesto que es un maldito agente encubierto. Se pasó la mano por el cabello. ¿Sabe cuántos años he perseguido a ese hombre? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas pistas falsas? Lo siento, no lo siente. Me miró directamente, porque si lo que dice es verdad, entonces Marco Delgado es un héroe, y yo he estado tratando de arrestar a un héroe. No es tan simple. Le entregué la memoria. Marco ha hecho cosas terribles para mantener su tapadera. Ha lastimado gente. Ha matado. Incluso si estaba bajo órdenes, esas acciones tienen consecuencias. ¿Y qué quiere que haga con esto? Harris sostuvo el USB. Úselo para arrestar a Ricardo, pero dele a Marco tiempo para desaparecer. 48 horas. Después de eso, haga lo que tenga que hacer. Harris me estudió con ojos entrecerrados. ¿Por qué lo protege? ¿Qué es él para usted? Alguien que una vez salvó mi vida. La verdad salió más fácil de lo que esperaba. Y alguien a quien le debo la misma cortesía. El detective guardó la memoria en su bolsillo. Está bien. 48 horas. Pero doctora, si Marco no cumple su palabra, si no se entrega después de ese tiempo, vendré por usted también. ¿Entendido? Entendido. Harris se fue, y yo me quedé sola en el estacionamiento, preguntándome qué había hecho. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que reconocí. Marco. ¿Sofía? Estoy aquí. Necesito verte. Hay algo que tienes que saber antes de que termine esto. ¿Dónde estás? Me dio una dirección en el lado sur de la ciudad, un edificio abandonado que una vez fue un hospital. Apropiado, pensé. Estaré allí en 20 minutos. Sofía. Su voz sonaba diferente, vulnerable. Gracias. Por todo. Colgó antes de que pudiera responder. Subí a mi auto y conduje hacia la dirección que me había dado, sabiendo que estaba a punto de descubrir la verdad completa sobre Marco Delgado. Y temiendo lo que esa verdad podría significar. El edificio estaba oscuro cuando llegué. Las ventanas rotas dejaban entrar la luz de la luna, creando sombras fantasmales en las paredes. Encontré a Marco en lo que una vez fue la sala de emergencias. Estaba sentado en una camilla vieja, su hombro vendado profesionalmente. Tu médico hizo un buen trabajo. Señalé el vendaje. Aprendió de la mejor. Marco sonrió débilmente. ¿Tú? ¿Qué? El doctor Chen. Fue tu residente hace 3 años. Me habló de ti, de cómo eras la cirujana más dedicada que había conocido. Por eso supe que podía confiar en ti cuando te vi en esa sala de emergencias. Me senté junto a él en la camilla. Antonio me lo contó. Sobre la operación encubierta. Sobre tu verdadera misión. Debí habértelo dicho desde el principio. Marco miró sus manos. Pero las órdenes eran claras. Nadie podía saber. Ni siquiera las personas en las que más confiaba. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque en 48 horas, todo esto terminará. De una forma u otra. Se giró hacia mí. Ricardo está planeando un ataque grande. Va a volar el edificio federal del centro durante una reunión de jueces y fiscales. Cientos de personas morirán. Dios mío, el horror me invadió. ¿Cuándo? Pasado mañana, a las 2 de la tarde. Marco sacó un teléfono. Esta es la evidencia que necesito para detenerlo. Pero hay un problema. ¿Cuál? La única forma de obtener la evidencia es entrar en su fortaleza. Y la única forma de entrar es que él me invite. Lo que significa que tengo que entregarme a él. Eso es suicidio. Lo sé. Su sonrisa era triste. Pero es la única forma de salvar a esas personas. Y después de todo lo que he hecho, todas las vidas que he tomado para mantener mi tapadera, necesito hacer esto. Necesito que mi última acción signifique algo. No. Me puse de pie. No voy a dejarte morir, Marco. Tiene que haber otra forma. No la hay. Él también se levantó, tambaleándose ligeramente. Pero hay algo que puedes hacer por mí. Algo que solo tú puedes hacer. ¿Qué? Cuando entre en esa fortaleza voy a llevar un transmisor. Va a transmitir todo lo que Ricardo diga, toda la evidencia que necesitamos para arrestarlo y detener el ataque. Pero necesito que alguien esté escuchando, alguien en quien confíe para hacer lo correcto con esa información. Harris. Exacto. Marco me entregó un pequeño dispositivo. Este es el receptor. Entrégaselo. Dile que escuche. Y cuando tenga suficiente evidencia, que entre con todo su equipo. ¿Y tú? Yo estaré bien. Pero ambos sabíamos que era mentira. Sofía,
Si algo sale mal, si no salgo de ahí, necesito que le digas algo a Antonio. ¿Qué? Que lo siento, por reclutarlo, por ponerlo en peligro, por arruinar su vida, y que use el dinero que dejé en la cuenta bajo su nombre para empezar de nuevo, para ser el paramédico que siempre quiso ser. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuve. Díselo tú mismo. Cuando salgas de ahí. Marco me abrazó entonces, y sentí todo el peso de los últimos 10 años en ese abrazo. El dolor, la pérdida, los sacrificios. Gracias, Sofía, por recordarme quién era antes de convertirme en esto. Cuando nos separamos, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Paz, como si finalmente hubiera encontrado su redención. Ve, me empujó suavemente hacia la puerta. Y no mires atrás. Pero mientras salía de ese edificio abandonado, supe que miraría atrás. Porque Marco Delgado, el criminal, el héroe, el hombre que había sacrificado todo por una misión que nadie sabría que existió, merecía que alguien recordara su verdad. Entregué el receptor al detective Harris a las 6 de la mañana. Estaba en su oficina, rodeado de archivos y tazas de café vacías. Cuando le expliqué el plan de Marco, su expresión pasó de incredulidad a horror. Está loco. Ricardo lo matará en cuanto cruce esa puerta. Lo sé. Me senté frente a su escritorio. Pero es la única forma de detener el ataque, y Marco está dispuesto a arriesgar su vida para salvar a esas personas. Harris activó el receptor y lo conectó a su computadora. ¿Cuándo entra? Esta noche. A las 9. Eso nos da 15 horas para preparar un equipo de rescate. Harris ya estaba marcando números. Voy a necesitar SWAT, negociadores, equipos médicos. Y necesita mantenerlo en secreto. Lo detuve. Si Ricardo sospecha que la policía está involucrada, matará a Marco inmediatamente y adelantará el ataque. Entonces, ¿qué sugiere? Que espere, que escuche, y que solo entre cuando tenga evidencia suficiente para arrestar a Ricardo y a toda su organización. Harris me miró como si hubiera perdido la cabeza. Doctora, me está pidiendo que deje que un hombre entre en una trampa mortal y que no haga nada hasta que sea demasiado tarde. Le estoy pidiendo que confíe en Marco, como yo lo hago. El detective guardó silencio por un largo momento. Finalmente asintió. Está bien, pero voy a tener equipos en espera a 2 cuadras de la fortaleza. Y si escucho un solo disparo, si siento que Marco está en peligro inmediato, entro. ¿Entendido? Entendido. Pasé el resto del día en el hospital, tratando de mantenerme ocupada, pero cada cirugía, cada paciente, cada minuto que pasaba, mi mente estaba con Marco, preguntándome si estaba bien, si había cambiado de opinión, si había encontrado otra forma. A las 8 de la noche, recibí un mensaje. Es hora. Gracias por creer en mí. M. Corrí a la oficina de Harris. Él ya estaba allí con 3 oficiales de confianza, todos escuchando el receptor. El transmisor de Marco acababa de activarse. Está entrando. Harris ajustó el volumen. Silencio, todos. Escuchamos los pasos de Marco, el sonido de una puerta abriéndose, voces distantes. Luego, clara como el cristal, la voz de Ricardo. Marco, qué sorpresa. No esperaba que vinieras voluntariamente. Necesitamos hablar, Ricardo, sobre lo que pasó en el almacén, sobre las niñas. ¿Las niñas? Ricardo rió. Eran solo herramientas, hermano, medios para un fin, como todo en este negocio. Solías tener principios. Solías decir que los niños estaban fuera de límites. Los principios no pagan las cuentas. El poder sí. Escuchamos pasos, como si Ricardo estuviera caminando alrededor de Marco. Pero no viniste aquí a darme un sermón moral. Viniste porque sabes que te tengo acorralado. Sabes que en 48 horas serás el hombre más buscado no solo por la policía, sino por cada organización criminal de la costa este. ¿Y si te ofrezco un trato? ¿Qué tipo de trato? Me entrego. Públicamente. Admito todos los crímenes que quieras que admita. Y a cambio, dejas ir a Antonio y a su familia. Los dejas salir de la ciudad, empezar de nuevo. El silencio que siguió fue tenso. Harris me miró, su expresión preocupada. Interesante, finalmente dijo Ricardo. Pero hay un problema con tu oferta, Marco. No necesito que te entregues, porque ya te tengo. Escuchamos un golpe, un grito ahogado, el sonido de Marco cayendo al suelo. ¿Creíste que no sabría que llevas un transmisor? Ricardo rió. Por favor, hermano, te entrené yo mismo. Sé todos tus trucos. Ahora, Harris gritó a su radio. Todos los equipos,
Entren ahora. Pero antes de que pudieran moverse, escuchamos algo que nos heló la sangre. Una explosión, luego otra, y el transmisor se cortó. El caos estalló en la oficina de Harris. Radios crepitaban con reportes de los equipos SWAT. El edificio donde estaba la fortaleza de Ricardo estaba en llamas. Explosiones secundarias sacudían la estructura. Necesito equipos médicos en la escena. Ahora. Harris gritaba órdenes mientras corría hacia la puerta. Ramírez, quédese aquí. Ni lo sueñe. Ya estaba siguiéndolo. Soy cirujana de trauma. Si Marco está vivo, va a necesitar atención médica inmediata. No discutió. Subimos a su auto y aceleramos hacia el lado sur de la ciudad. Las llamas eran visibles a kilómetros de distancia, iluminando el cielo nocturno con un resplandor naranja enfermizo. Cuando llegamos, el edificio era un infierno. Los bomberos luchaban por controlar las llamas mientras los equipos SWAT intentaban entrar, pero el calor era demasiado intenso. No hay forma de entrar. El capitán del SWAT se acercó a Harris. La estructura está colapsando. Quien esté ahí dentro... No aceptaría eso. Tiene que haber una forma. Túneles de servicio, salidas de emergencia, algo. Doctora, el edificio tiene más de 100 años. Los planos son inexistentes. Y con las explosiones, cualquier ruta de escape probablemente está bloqueada. Miré el edificio, mi mente de cirujana analizando la estructura como si fuera un cuerpo humano, buscando el punto débil, la forma de entrar sin causar más daño. Ahí, señalé hacia el lado este. Esa sección está menos dañada. Si podemos entrar por ahí, tal vez podamos llegar al sótano antes de que colapse. Es demasiado arriesgado. Todo en la vida es arriesgado. Ya estaba corriendo hacia el edificio. O entramos ahora o Marco muere. Harris me alcanzó, junto con 2 bomberos. Nos pusimos equipo de protección y entramos en el infierno. El calor era insoportable, el humo cegador, pero seguí adelante, guiada por algo más que lógica. Intuición, esperanza, desesperación. Por aquí. Uno de los bomberos señaló una escalera que bajaba. Conduce al sótano. Y descendimos rápidamente. El sótano estaba menos dañado, pero lleno de humo. Escuché voces, gritos. Seguí el sonido y encontré una puerta de metal. Estaba caliente al tacto, pero no cerrada. La abrí de una patada y encontré una escena del infierno. Ricardo estaba en el suelo, muerto. Un trozo de escombro atravesando su pecho. Y junto a él, Marco, inconsciente pero respirando. Lo encontré. Grité hacia atrás. Necesito ayuda. Ahora. Los bomberos entraron y ayudaron a cargar a Marco. Mientras salíamos del edificio, revisé sus signos vitales. Pulso débil pero presente. Respiración superficial. Quemaduras de 2º grado en brazos y piernas. Pero vivo. Resiste, Marco. Susurré mientras lo cargaban hacia la ambulancia. No te atrevas a morir ahora. En la ambulancia trabajé frenéticamente para estabilizarlo. Línea 4, oxígeno, monitoreo cardíaco. Cada segundo contaba. Cada latido era una victoria. Presión bajando. El paramédico me alertó. 80/50. Aumenta los fluidos. Necesito mantenerlo estable hasta que lleguemos al hospital. Pero había algo más. Algo que no cuadraba. Las quemaduras eran superficiales, no suficientes para causar shock. Revisé su cuerpo más cuidadosamente y encontré lo que temía. Una herida de bala en el abdomen. Pequeña, fácil de pasar por alto en el caos, pero mortal si no se trataba. Necesito un quirófano listo cuando lleguemos. Llamé al hospital. Herida de bala abdominal. Posible daño a órganos internos. ETA 5 minutos. El resto del viaje fue un borrón. Luces, sirenas, el rostro pálido de Marco. Cuando llegamos al hospital, mi equipo estaba esperando. Lo llevamos directamente a cirugía. Doctora Ramírez. Williams me detuvo en la puerta del quirófano. No puede operar. Está demasiado involucrada emocionalmente. Con todo respeto, doctor Williams, soy la mejor cirujana de trauma que tiene. Y ese hombre va a morir si no entro ahí ahora. Williams me estudió por un momento. Luego asintió. Está bien, pero Chen asiste. Y si veo que su juicio está comprometido, la saco. ¿Entendido? Entendido. Entré al quirófano y me transformé. Ya no era Sofía Ramírez, la mujer que se preocupaba por Marco Delgado. Era la doctora Ramírez, cirujana de trauma, soldado médico, y tenía una misión: salvar una vida. La cirugía duró 6 horas.
La bala había perforado el intestino delgado y rozado el hígado. Cada sutura era crítica. Cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Succión. Mi voz era firme, controlada. Chen, retrae aquí. Necesito ver el daño hepático. El residente obedeció, sus manos más firmes que la última vez. Había aprendido. Todos habíamos aprendido en estas últimas 48 horas. El sangrado está controlado. Miré los monitores. Presión estabilizándose. 120/80. Signos vitales mejorando. Chen sonaba aliviado. Creo que lo va a lograr, doctora. Todavía no. Continué trabajando, reparando cada centímetro de tejido dañado. No hasta que esté cerrado y en recuperación. 3 horas más tarde, coloqué la última sutura. Marco estaba estable, vivo. Había sobrevivido a la explosión, a la herida de bala, a 6 horas de cirugía. Ahora solo necesitaba sobrevivir a la recuperación. Buen trabajo, equipo. Me quité los guantes. Chen, quiero monitoreo cada hora. Cualquier cambio, me llamas inmediatamente. Sí, doctora. Salí del quirófano y encontré a Harris esperando en el pasillo. Su expresión era seria. ¿Cómo está? Vivo, estable, pero va a necesitar semanas de recuperación. Bien. Harris se frotó los ojos cansados, porque cuando despierte, va a tener que responder muchas preguntas. ¿Encontraron algo en el edificio? Más de lo que esperábamos. Harris sacó su teléfono y me mostró fotos. Ricardo tenía suficiente explosivo para volar 3 edificios federales. Y encontramos evidencia de una red de corrupción que va hasta el gobierno estatal. Esto va a ser grande, doctora. Muy grande. ¿Y Marco? Oficialmente, sigue siendo un criminal buscado. Pero extraoficialmente, hay personas en el gobierno federal que están muy interesadas en hablar con él. Personas que pueden hacer que ciertos cargos desaparezcan. ¿Está diciendo que podría salir libre? Estoy diciendo que hay una posibilidad. Harris guardó su teléfono. Pero va a depender de él, de si está dispuesto a testificar, a revelar todo lo que sabe sobre las organizaciones en las que se infiltró. Lo hará. No tenía dudas. Marco quiere redención. Y esta es su oportunidad. Harris asintió y se fue. Me quedé sola en el pasillo. El agotamiento finalmente alcanzándome. 48 horas sin dormir. 2 cirugías mayores. Un rescate de un edificio en llamas. Mi cuerpo gritaba por descanso. Pero antes de poder irme, mi teléfono sonó. Era Morrison. Doctora Ramírez. Antonio está preguntando por usted. Dice que es urgente. Arrastré mis pies cansados hacia la UCI. Antonio estaba sentado en su cama, su madre y sus hermanas acurrucadas junto a él. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿El jefe? Vivo, en recuperación. El alivio en su rostro fue palpable. Gracias, doctora. Gracias por salvarnos a todos. No me agradezcas todavía. Me senté en la silla junto a su cama. Antonio, cuando Marco despierte, va a necesitar decidir qué hacer con su vida. Y tú también. Ya lo decidí. Antonio miró a sus hermanas. Voy a usar el dinero que el jefe dejó para mí. Voy a terminar mi entrenamiento como paramédico. Y voy a asegurarme de que mis hermanas tengan la educación que merecen. Y la organización. Se acabó para mí. Su voz era firme. Vi lo que esa vida hace a las personas. Lo que casi nos hizo a nosotros. No quiero eso para mi familia. Bien. Me puse de pie. Entonces, cuando salgas de aquí, quiero que vengas a verme. Conozco algunos programas de paramédicos que podrían interesarte. ¿Lo dice en serio? Completamente. Sonreí por primera vez en días. Todos merecen una segunda oportunidad, Antonio. Incluso aquellos que han cometido errores. Salí de la UCI y finalmente me dirigí a los vestidores. Me cambié, me lavé la cara y miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había sido hace 48 horas. Más cansada, más sabia, más consciente de las líneas grises entre el bien y el mal. Mi teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de un número desconocido. Gracias por no rendirte conmigo. M. Sonreí y guardé el teléfono. Luego salí del hospital hacia la luz del amanecer, sabiendo que aunque esta batalla había terminado, la guerra por la redención de Marco Delgado apenas comenzaba. 3 días después, Marco despertó. Estaba en una habitación privada bajo vigilancia policial, pero vivo y consciente. Cuando entré para hacer mi ronda matutina, sus ojos me siguieron. «Hola, doctora». Su voz era ronca por el tubo de intubación que habíamos removido ayer. «Hola, paciente». Revisé sus signos vitales.
¿Cómo te sientes? Como si un edificio hubiera explotado encima de mí. Intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. Oh, espera. Eso pasó. Tu sentido del humor sobrevivió intacto. Buen signo. Anoté sus vitales en la tableta. Marco, hay personas que quieren hablar contigo. Personas del gobierno federal. Lo sé. Miró hacia la ventana. Harris me lo dijo esta mañana. Quieren que testifique contra todos los que conocí durante mi tiempo encubierto. ¿Y lo harás? ¿Tengo opción? Se giró hacia mí. Sofía, he hecho cosas terribles. He lastimado gente. He matado. Incluso si era parte de mi misión, esas acciones tienen consecuencias. Merezco pagar por ellas. Tal vez. Me senté en la silla junto a su cama. Pero también salvaste vidas. Detuviste un ataque terrorista. Destruiste una red de corrupción que habría causado daño incalculable. Eso tiene que contar para algo. ¿Tú crees? Sí. Tomé su mano. Creo que las personas pueden cambiar. Creo que pueden redimirse. Y creo que tú mereces esa oportunidad. Marco apretó mi mano, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Gracias. Por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Siempre creí en ti. Sonreí. Desde aquella noche en Kandahar, cuando corriste de vuelta a un edificio en llamas para salvar a tu hermana, vi quién eras realmente. Y esa persona nunca desapareció, Marco. Solo se escondió por un tiempo. La puerta se abrió y entró el detective Harris con 2 agentes federales. Uno era una mujer de unos 40 años con expresión seria. El otro era un hombre mayor con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Señor Delgado, la mujer habló primero. Soy la agente Foster del FBI. Este es el agente Reynolds de la DEA. Necesitamos hablar sobre su testimonio. Doctora Ramírez, ¿podría darnos privacidad? Harris me miró. Por supuesto. Me puse de pie, pero Marco no soltó mi mano. Ella se queda. Su voz no admitía discusión. Lo que tengan que decirme, pueden decirlo frente a ella. Los agentes se miraron entre sí. Luego asintieron. Foster sacó una carpeta gruesa. Señor Delgado, hemos revisado su archivo. 8 años encubierto, 17 organizaciones criminales infiltradas, más de 200 arrestos resultantes de su información. Es un récord impresionante. Pero... Marco conocía ese tono. Siempre hay un pero. Pero también hay evidencia de que cometió crímenes reales durante su tiempo encubierto. Crímenes que no fueron autorizados por sus manejadores. Crímenes que van más allá de lo necesario para mantener su tapadera. El silencio en la habitación era tenso. Marco no negó las acusaciones. Tienen razón. Su voz era calmada. Crucé líneas que no debía haber cruzado. Me perdí en el papel. Y hay personas que sufrieron por eso. ¿Está dispuesto a enfrentar las consecuencias? Preguntó Reynolds. Sí. Marco me miró. Pero primero, quiero asegurarme de que las personas que ayudé, como Antonio y su familia, estén protegidas. Quiero que tengan la oportunidad de empezar de nuevo, sin el peso de mi pasado sobre ellos. Eso puede arreglarse. Foster cerró la carpeta. Señor Delgado, estamos preparados para ofrecerle un trato. Testifica contra todos los individuos en nuestra lista. Cooperas completamente con nuestras investigaciones y, a cambio, reducimos los cargos. Probablemente enfrentarás tiempo en prisión, pero significativamente menos que una sentencia completa. ¿Cuánto tiempo? 5 a 7 años. Con posibilidad de libertad condicional después de 3 si tu comportamiento es ejemplar. Marco consideró la oferta. Luego miró a Harris. Detective, usted me persiguió durante 3 años. ¿Qué opina? Harris se cruzó de brazos. Opino que eres un criminal que merece estar tras las rejas. Pero también opino que eres un hombre que arriesgó su vida para salvar a cientos de personas. Así que opino que este trato es justo. Está bien. Marco asintió. Acepto. Foster sacó documentos y los colocó en la mesa junto a la cama. Necesitaremos su firma. Y doctora Ramírez, necesitaremos su testimonio también sobre los eventos de las últimas 72 horas. Por supuesto. Sabía que esto vendría. Estaré disponible cuando me necesiten. Los agentes se fueron, dejándome sola con Marco y Harris. El detective se acercó a la cama. Delgado, por lo que vale, hiciste lo correcto al final. Gracias, detective. Marco extendió su mano. Y siento haberle hecho perder tanto tiempo persiguiéndome. Harris estrechó su mano. Valió la pena, porque al final atrapé al malo de verdad. Cuando Harris se fue, Marco se recostó en la cama, agotado. 5 a 7 años. Cerró los ojos. Podría ser peor. Podría ser mucho peor. Me senté de nuevo. Marco, ¿qué harás cuando salgas?
Honestamente no lo sé. Abrió los ojos y me miró. Pero me gustaría pensar que tal vez, cuando salga, podría empezar de nuevo. Tal vez incluso hacer algo bueno con mi vida. Podrías. Sonreí. Tienes entrenamiento médico de tu tiempo como traductor. Podrías volver a eso. ¿Crees que alguien contrataría a un ex convicto? Yo lo haría. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Cuando salgas, si quieres, hay un lugar para ti en mi equipo. Como técnico médico, como paramédico, lo que sea. Todos merecen una segunda oportunidad. Marco me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas tanto? Porque hace 10 años, un joven traductor me enseñó algo importante. Sostuve su mirada. Me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Y quiero asegurarme de que ese joven tenga la oportunidad de ser esa persona de nuevo. Las lágrimas finalmente cayeron por el rostro de Marco. Gracias, Sofía, por todo. Me quedé con él hasta que se durmió, su mano todavía sosteniendo la mía, y mientras lo miraba dormir, supe que esta no era una historia con un final feliz perfecto, pero era una historia de redención, de segundas oportunidades, de la creencia de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encontrada. 6 meses después, estaba en la sala de visitas de la prisión federal. Marco estaba sentado al otro lado del vidrio, vestido con el uniforme naranja estándar, pero se veía diferente, más ligero, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. «Hola, doctora». Sonrió cuando tomé el teléfono. «Hola, Marco. ¿Cómo estás?» «Mejor de lo que esperaba». Se recostó en su silla. «He estado tomando clases, terminando mi certificación como técnico médico de emergencia. El director dice que si sigo así, podría salir en 2 años y medio. Eso es maravilloso». Y lo decía en serio. «Antonio pregunta por ti. Empezó su programa de paramédico el mes pasado. Está en el top de su clase». Me escribió. Marco sonrió con orgullo. Me contó sobre sus hermanas también. Una quiere ser doctora, la otra, abogada. Van a hacer grandes cosas. Gracias a ti. Gracias a nosotros. Me corrigió. «Sofía, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste, sobre segundas oportunidades, y creo que finalmente entiendo lo que quisiste decir. ¿Qué es? Que una segunda oportunidad no es solo sobre empezar de nuevo, es sobre tomar todo lo que aprendiste, todo el dolor y los errores, y usarlo para ser mejor, para ayudar a otros a no cometer los mismos errores». «Exactamente». Sonreí. «Y cuando salgas, vas a tener la oportunidad de hacer exactamente eso». «¿La oferta sigue en pie? ¿Sobre trabajar en tu equipo?» «Siempre». No dudé. «Siempre habrá un lugar para ti, Marco». Hablamos durante 1 hora más sobre sus planes, sobre el hospital, sobre la vida. Cuando terminó el tiempo de visita, Marco puso su mano contra el vidrio. «Gracias, Sofía, por no rendirte conmigo, por creer que podía ser más que mis errores». Puse mi mano contra la suya, separada solo por el vidrio. «Siempre fuiste más que tus errores, Marco. Solo necesitabas recordarlo». Mientras conducía de regreso al hospital, pensé en todo lo que había pasado en los últimos 6 meses. Los testimonios, las investigaciones, las noches sin dormir preguntándome si había hecho lo correcto. Pero mirando hacia atrás, sabía que sí, porque al final no se trataba de si Marco Delgado era un criminal o un héroe. Se trataba de que era un ser humano que había cometido errores, que había pagado por ellos y que merecía la oportunidad de redimirse. Y mientras entraba al hospital para mi turno, vi a Antonio en la sala de emergencias, practicando con los paramédicos. Cuando me vio, sonrió y saludó. Un joven que había sido salvado de un camino oscuro y ahora estaba dedicando su vida a salvar a otros. Esa era la verdadera victoria. No detener a Ricardo o desmantelar su organización. Era darle a personas como Marco y Antonio la oportunidad de ser quienes realmente eran. Héroes disfrazados de criminales, esperando la oportunidad de mostrar su verdadera naturaleza. Y yo, la doctora Sofía Ramírez, cirujana de trauma y exsoldado de fuerzas especiales, había aprendido la lección más importante de todas, que la redención no es algo que se da, es algo que se gana, un día a la vez, una buena acción a la vez, una vida salvada a la vez. Y mientras me ponía mi bata y me preparaba para otro día salvando vidas, supe que esta historia, mi historia con Marco, era solo el comienzo de algo más grande.
Una historia sobre segundas oportunidades, sobre fe en la humanidad y sobre el poder transformador de creer en alguien cuando nadie más lo hace. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos. No nuestros errores, sino nuestra capacidad de levantarnos después de caer, de ser mejores, de redimir nuestro pasado con nuestras acciones presentes. Y esa, pensé mientras entraba a mi primer caso del día, era una lección que valía la pena aprender. Gracias por acompañarnos en esta historia de redención y segundas oportunidades. Si te gustó, no olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte para más historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Nos vemos en la próxima. Cuídate.